pues a todos muy buenos días en esta transmisión de la conferencia mensual del Centro Mexicano de Sindonología a través de Facebook Live. Estamos muy orgullosos de haber podido traer esta conferencia para ustedes porque nos la va a compartir el profesor Adolfo Orozco Torres. Él es físico del Instituto de Geofísica de la UNAM, ya ahorita en funciones más limitadas, porque ya se dedica más a la docencia y a compartir esta gran reliquia que tenemos entre las manos en nuestra fe, en nuestra forma de ver la revelación, pero sobre todo y con la objetividad de cualquier científico para acercarse a a algo que nos reta la inteligencia. Al final de la exposición del profesor Adolfo, vamos a tener una sesión abierta de preguntas y respuestas. Profesor Adolfo, bienvenido. Vamos a pedirle que si puede iniciar. El micrófono es todo suyo. Los papas ante la sábana santa. Un poquito más amplio, los papas y la iglesia ante la sábana santa. Y aquí vemos una imagen del queridísimo Papa San Juan Pablo II en 1998 cuando está rezando ante la sábana santa. Y entonces para mucha gente una de las primeras preguntas es si la sábana santa es un objeto de culto, porque finalmente pues es un objeto, una tela mortuoria, y como tal pues mucha gente no sabe o piensa que a los objetos pues, no se les debe de rendir culto. Pero ya veremos en un momento qué es culto y por qué sí podemos hablar específicamente del culto a la sábana santa, e incluso por lo mismo cuando se exhibe la sábana santa y va una turina a verla, pues decimos que vamos más que como turistas, vamos como peregrinos, porque vamos a ver, a contemplar y a venerar un objeto que según la historia, la ciencia, la tradición, envolvió el cuerpo de Cristo y en el cual estaba envuelto en el momento de su resurrección. Y la sábana santa pues tiene entonces la imagen del cuerpo de Cristo y restos de su sangre redentora. ¿Cómo es que la sábana santa puede ser un objeto de culto? Bueno, primero definamos qué es el culto. El culto en sentido general es el honor que se le rinde a un ser superior o a una idea o a un objeto en testimonio de su excelencia. Los héroes, la patria, etc. Se le rinde culto a la bandera, se le rinde culto a los niños héroes, en fin. Ahora, en sentido estricto, es un honor que solo se le debe tributar a Dios, porque Dios es el único ente, el único ser que merece que se le rinda culto. Pues se le rinde culto no solo a Dios, pero en forma diferente. ¿Cómo se clasifica el culto? Porque hay varias formas de clasificar el culto. Por su manifestación puede ser interno o externo. Esto es, yo puedo rendirle el culto a una persona, a un objeto, internamente, o hacerlo públicamente, hacerlo externo, hablando, moviendo las manos, etc. También por la forma de cómo se le tributa, puede ser privado o público. Yo puedo tener una imagen en mi casa de la Virgen de Guadalupe, digamos, y yo puedo rendirle culto a esa imagen de la Virgen en privado, solo estoy yo, o alguna persona que esté conmigo. Pero también puede ser público. Entonces voy a una iglesia, voy a un lugar donde hay una imagen religiosa, o voy a un evento cívico donde está la bandera, y entonces públicamente a la vista de otras personas doy culto a ese objeto, a esa imagen, o incluso puede ser a esa persona en un momento dado. Ahora, por el objeto del culto, o sea, a quién se le rinde culto, puede ser, se llama delatría o dedulía. Son los dos tipos de culto. El culto de delatría es el que se rinde, bueno, ahorita vamos a ver. Y por el modo en que se rinde el culto puede ser absoluto o relativo. O sea, puede ser que el culto sea
absoluto, o sea, quiere decir que en todas las manifestaciones y en todas circunstancias se rinde culto, o puede ser relativo, que solo sea en ciertas circunstancias. De modo que el culto absoluto solo se le da a Dios o a los santos, a personas, y el relativo puede ser a representaciones religiosas, porque ahí le rendimos culto a la imagen, pero no por la imagen en sí, sino porque esa imagen nos remite a la persona, al santo, y a la vida de santidad que llevó y su relación con Dios. Entonces, aquí la imagen sirve solo como un vehículo para rendirle el culto a la persona. El culto exterior es necesario porque debemos reverenciar a Dios no solo con el pensamiento y la intención, Perfecto. también Entonces, externamente con el cuerpo y la voz, etc. o sea, Dios tenemos que reverenciarlo con todas nuestras formas internas y externas, porque está en la naturaleza del ser humano externar y manifestar sus sentimientos, por eso tiene que haber culto exterior, porque sin él el culto interno decae y languidece. Esto es, hay un dicho que dice que santo que no es reverenciado es olvidado. O sea, si no hay un culto externo, el culto interno se va debilitando y eventualmente puede desaparecer. Al culto externo también se le llama litúrgico. ¿Por qué se le llama litúrgico? Porque sigue ciertas reglas. Hay cierta liturgia, digamos, que tiene que seguirse para practicar ese culto externo. El culto de la tría, que significa adoración, solo se le rinde a Dios. O sea, a Dios es al único que idolatramos, que lo adoramos con el culto de la tría. Este culto de la tría es interno, o sea, tiene que ser en nuestro interior, y externo, tenemos que manifestarlo. Es absoluto porque incluye todas nuestras manifestaciones. Tiene que ser público y también privado. O sea, no solo debemos adorar a Dios en nuestro corazón. ¿Cuánta gente dice, pues yo le rezo a Dios por mi cuenta y yo me relaciono con Él? Sí, pero eso es culto privado. Pero a Dios hay que rendirle culto también público. Hay que manifestarlo frente a otras personas, porque si no, todo queda en palabras. Y tiene que ser por eso interno y externo, absoluto, público y privado. El otro culto, el culto de Dulía o de veneración, se le rinde a los santos en reconocimiento a la existencia que Dios les comunicó, a la excelencia. También se le rinde a ciertos objetos, a ciertas imágenes, a pedazos el cuerpo de los santos o alguna parte del cuerpo de los santos. En fin, este culto de Dulía es un culto de nada más veneración. Por eso es muy claro, y debemos aclararlo, cuando los protestantes y otras gentes nos dicen que veneramos, que adoramos a la Virgen María, pues no es cierto, a la Virgen María no la adoramos, la veneramos con un culto especial que se llama de hiperdulía. Hiper quiere decir más, en máximo, manifestación del culto de Dulía, y es la única persona a la cual se le aplica este culto de hiperdulía, porque finalmente ella es la madre de Cristo, la madre de Dios. Y a todos los demás santos, a sus objetos, a su cuerpo, a pedazos de su cuerpo, les rendimos el culto de Dulía. Esto es de veneración, pero no de adoración. El culto de adoración, el culto de la tría, solo se le rinde a Dios. Ahora bien, por ejemplo, en lo que se refiere a Cristo, el culto a la Eucaristía en particular debe ser absoluto, porque es Cristo mismo la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Debe rendirse culto privado y público, tanto en el interior como externamente debemos rendirle culto. Por eso cuando se consagra la hostia
nos hincamos, bajamos la cabeza, le rendimos este culto privado y público porque lo hacemos junto con otras personas. Debe ser un culto interno y externo, o sea, en nuestro interior, darle este culto, pero también externamente que se vea, culto de latría, o sea, de adoración, y pues como sabemos en la Eucaristía está Cristo realmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En cambio, el culto a la cruz o a imágenes de Cristo debe ser relativo. O sea, quien quiera darle culto a esa imagen, lo puede hacer. Quien no quiera darlo, puede no darlo sin caer en ninguna falta. Culto de dulía en vez de latría. Privado e interno, pudiendo, no necesariamente, además ser público y externo. O sea, yo puedo rezarle a San Sebastián, bueno, al Beato Sebastián de Aparicio, rezar por el Beato Sebastián de Aparicio en mi interior, pero también puedo mandarle decir una misa y ahí manifestar ese culto público y externo. Así, las reliquias reciben un culto de dulía, relativo, privado e interno. Y como dice el dicho, puede ser externo y público también, pero no es indispensable. La Iglesia recomienda el culto de las reliquias, pero no lo impone a nadie. Esto es muy importante. La Iglesia no solo permite, sino que recomienda el culto, sobre todo a ciertas reliquias, pero no lo impone a nadie. Esto es, nosotros si queremos rendirle el culto de dulía al Beato Sebastián de Aparicio, o a San Miguel Arcángel, o a Santa Rita de Casia, o a algún objeto perteneciente a San Pedro, pues está bien, la Iglesia nos lo recomienda, pero no nos lo impone. No tenemos obligación de hacerlo. En el caso de la sábana santa, la síndone como testigo de la resurrección puede decirse que es la reliquia por excelencia. ¿Por qué? Bueno, porque esa reliquia, ese objeto, que es la sábana santa, primero tocó el cuerpo de Cristo, el cuerpo muerto, porque ahí lo depositaron muerto. Entonces, siendo un objeto que tocó el cuerpo de Cristo en cualquier circunstancia, pues ya eso lo convierte en una reliquia. Pero además, envuelto en esa tela, Cristo resucitó. Su cuerpo muerto volvió a la vida gloriosa resucitada. O sea, ya no a la vida mortal, sino a la vida gloriosa resucitada. De modo que esa tela estuvo en contacto con el cuerpo resucitado de Cristo. De modo que, pues ya es un punto extra, pues fuera de proporción, porque pues no hay otro objeto que pueda tener contacto con un cuerpo glorioso. Y además, tiene restos de la sangre de Cristo. Entonces, esos restos de la sangre de Cristo era sangre propia que circuló por su cuerpo. Era parte de su cuerpo. Y por lo tanto se considera entonces que la sangre en la sábana santa es una reliquia de primer grado. Se llama la reliquia de primer grado porque es parte del cuerpo de Cristo. Y la tela como tal se convierte en una reliquia de segundo grado porque estuvo en contacto con el cuerpo resucitado de Cristo. De modo que lo que se refiere a la sábana santa, el culto que se le rinde debe ser relativo, porque es un objeto, finalmente no es Dios, no es Cristo, es un objeto que tocó el cuerpo de Cristo. Un culto de dulía, porque es una reliquia, privado y o público, interno y o externo. O sea que la sábana santa puede ser considerada como una reliquia a la cual se le puede rendir culto en su máxima expresión. Aunque a veces puede ser, por ejemplo, puede no ser externo,
pero cuando es externo, por ejemplo, cuando se exhibe la sábana santa y van millones de personas a visitarla, pues entonces se habla de un culto externo que es compartido por millones de personas y porque finalmente se trata de, como decimos, la reliquia por excelencia. Creer en la sábana santa, nos dicen, no es imperativo de fe. O sea, no faltamos a la fe si no creemos en la sábana santa. Por eso se le rinde culto de Dulía. Pero sí es imperativo de razón y de congruencia. Porque cuando estudiamos y conocemos todos los estudios que se le han hecho a la sábana santa, no podemos menos de considerar que es auténtica y por lo tanto es de razón rendirle el culto de Dulía, siendo un objeto que perteneció a Cristo y además que tiene restos de su sangre redentora, y también de congruencia. Si creemos en Cristo, pues tenemos que venerar sus reliquias, en este caso su reliquia principal, que es la sábana santa. Así pues, en este caso, tratándose de esta tela, estamos hablando, así como en el caso de María, estamos hablando de hiperdulía, no hay otra persona a la que se le pueda rendir el culto de veneración en forma más alta. En el caso de las reliquias, pues no hay otra reliquia a la que se le pueda rendir culto más elevado que a la sábana santa. La sábana santa durante muchos siglos fue un objeto de veneración. Básicamente, se le veneraba porque pues, se consideraba por tradición que era la tela que había envuelto el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Sin embargo, el 28 de mayo de 1898, la sábana santa entró al terreno de la ciencia. En esa fecha se tomó la primera fotografía por Secondo Pía, esta persona que vemos aquí en la imagen, que era abogado de profesión y fotógrafo de afición. De hecho, era el presidente de la Sociedad de Fotógrafos de Turín. Él tomó la primera fotografía y descubrió una cosa sorprendente. Esta es la cámara con la que lo tomó, una cámara Voigtlander de lo más avanzado de su época, y era pues la máxima tecnología que existía en aquel entonces. Bueno, Secondo Pía nos dice en sus memorias que el proceso que antes se seguía, probablemente algunos de ustedes ya no lo hayan oído, pero seguramente muchos lo conocen, es que uno antes tomaba la fotografía, esta se grababa en un rollo fotográfico que estaba preparado con una emulsión sensible a la luz especial. Luego esta placa, como se les llamaba, o tira de negativos, se metía una sustancia para revelar la fotografía. Esta sustancia excitaba, digamos, las sales de plata y todo lo que tenía la emulsión fotográfica, y esto generaba un negativo. Aquí estamos viendo en esta foto, del lado izquierdo una foto del Papa Pío XI y del lado derecho el negativo de esta foto. El negativo es difícil de interpretar. Si no conocemos la foto de la izquierda, es muy probable que viendo la foto de la derecha no sepamos quién es, porque el negativo muestra todo lo que en la realidad es blanco, en el negativo es negro. Lo que es gris claro, acá es gris oscuro. Lo que es blanco, en el negativo es negro. Lo que es negro en la realidad, en el negativo es blanco. Y se invierte izquierda por derecha. Lo que está a la izquierda, en el negativo aparece a la derecha. Entonces, todos estos cambios de luz y de color, de izquierda por derecha, hace que los negativos sean imágenes muy extrañas. Sin embargo, cuando Secondo Pía reveló su negativo, el negativo fotográfico que vemos es la imagen de la derecha. Y a la izquierda tenemos pues, la imagen natural del rostro de Cristo en la sábana santa, que aclaremos, esta imagen está intensificada por procesos fotográficos. En general, en la tela es más tenue la imagen,
no se ve con tanta claridad. Pero lo que vio Secondo Pía es que el negativo fotográfico tenía mucho más claridad y definición que el positivo. Entonces el negativo, concluyó, se comporta como un positivo óptico. Si nosotros estuviéramos viendo a Cristo al natural, lo veríamos como lo vemos en el negativo, aquí a la derecha. Y si le hiciéramos un negativo a esta imagen, pues veríamos la imagen de la izquierda, que esto ya se puede muy fácilmente ver con unas aplicaciones que tienen las cámaras de los teléfonos inteligentes a esta foto de la izquierda, aplicándole esa aplicación, valga la redundancia, de negativo, vemos cómo surge la imagen de la derecha. Una imagen que en realidad tiene todas las características de una fotografía, de una imagen fotográfica. Aunque recordemos que en la sábana santa no hay emulsión fotográfica. Esto es, el negativo en la sábana santa, podemos llamarlo un negativo natural, porque de algún modo se formó por algún proceso que aún no conocemos. Y solo al tomarle nosotros una fotografía, revelar el negativo, que ya es fotográfico en este caso, aunque el original, les digo, no es una imagen fotográfica, aquí es cuando descubrimos el verdadero rostro de Cristo. Pues esto causó tanta sorpresa, primero al mismo Secondo Pía, después a la comunidad fotográfica y después a la comunidad científica en general, que acusaron a Secondo Pía de haber hecho trucos. Permítanme. Oye, ¿me puedes traer un té? Un segundo. Bueno, pues esto desató toda una serie de estudios científicos. Se descubrió que hay en la sábana polen de plantas que solo existen en Palestina. Se descubrió sobre el palpo derecho una moneda identificada con monedas acuñadas por Poncio Pilato y que circularon entre el año 28 y el año 36. Se descubrió que la imagen tiene información tridimensional codificada que nos permite recuperar el cuerpo de Cristo en tercera dimensión. De modo que cuando los científicos estudiaron la imagen, llegaron a la conclusión de que no es una pintura, no hay el menor rastro de pintura, no está formada por contacto, no está formada por vapores, no es una imagen térmica, y la única explicación que les quedó a los científicos es que la imagen se había formado por algún tipo de radiación desconocida, algo que brotó del cuerpo de Cristo y viajó hasta la tela. Mientras más viajó, grabó más tenue, mientras menos viajó, grabó más intenso, y estas diferencias de intensidad son las que nos permiten recuperar en tercera dimensión el cuerpo de Jesús. Esto pues no lo tiene ninguna otra imagen en el mundo, es la única imagen con estas características en los miles de años que tiene la humanidad, y pues convierte esto en una cosa muy especial. Y finalmente, recientemente, se descubrió que esta radiación que brotó del cuerpo y que dejó grabada la imagen, tiene una característica como si fueran rayos X. Se puede ver cómo a través de esta radiación se pueden ver usando una técnica que se conoce como sobreposición de imágenes polarizadas, se pueden ver los dientes de Jesús, como vemos aquí en esta imagen. De modo que todo esto nos lleva a concluir que en realidad la imagen se formó en el momento en que Cristo resucitó. Cuando su cuerpo vuelve de la muerte a la vida gloriosa, a la vida del cuerpo espiritualizado, material, pero espiritualizado, es cuando se forma esta imagen que nos permite así ver las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza humana, su cuerpo doliente y muerto, y su naturaleza divina, su cuerpo glorioso resucitado. De modo que, como a San Juan, la sábana santa nos enfrenta
a la resurrección de Cristo. Recordemos que San Juan nos dice que cuando entra a la tumba y ve los lienzos caídos, allanados, como si como si el cuerpo hubiera desaparecido y la tela simplemente cae sobre sí misma, nos dice que Juan, que entró, vio y creyó. ¿Qué vio? La síndone aplanada, caída sobre su propio peso, como si el cuerpo de Cristo hubiera desaparecido en forma inexplicable. ¿Y en qué creyó? Él nos lo dice inmediatamente, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. De modo que a Juan el encuentro con la sábana santa lo llevó a creer en la promesa de la resurrección de Cristo. Bueno, vamos a entrar ahora a la iglesia, los papas y la sábana santa. Ya vimos algo de la iglesia porque ya vimos cómo se clasifica la sábana santa desde el punto de vista del culto. Y ya dijimos que el culto lo recomienda la iglesia, pero no lo impone. Así que la iglesia nos recomienda que veneremos la sábana santa. Nos invita a que cuando se exhibe, se expone al público, que se le conoce como una ostensión, y que es muy probable que haya una ostensión en el año de 2025, es probable. Hay que estar atentos, porque si hay ostensión, pues hay que hacer los esfuerzos posibles para ir a venerar la sábana santa, como lo han hecho los papas, como veremos a continuación. Aquí estamos viendo una foto del Papa Juan Pablo II. Vemos junto a también muy querido Papa Benedicto XVI, que acaba de llegar a presentarse ya ante el Señor hace apenas unos cuantos días, pero que también tuvo la oportunidad de venerar como Papa la sábana santa. Y vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia de la sábana santa, pues quiénes papas, qué papas estaban reinando, y si es que alguno de ellos dijo algo a favor, o supuestamente pensemos que podía haber sido en contra. Bueno, adelanto desde ahorita que no hay ninguno que se haya manifestado en contra. En el año 525, recordemos que es cuando se descubre la sábana santa en la ciudad de Edesa, que estaba escondida en una muralla. Todo indica que ya sea a fines del siglo I o principios del siglo II, cuando se iniciaron las persecuciones a los cristianos en la ciudad de Edesa, que se había convertido al cristianismo, cuando su rey Abgar V se cura de la lepra negra que tenía al recibir la sábana santa. Después viene la persecución. Seguramente la esconden en la muralla dentro de una urna para protegerla y evitar que fuera destruida. Y pues quienes la esconden mueren o se van al exilio, de modo que se pierde la historia, nadie más sabe dónde está, hasta el año 525, que haciendo reparaciones en la muralla, se descubre esta urna donde estaba el mandilio, se llamaba entonces, porque se exhibió como un mantelito, la sábana santa doblada en 4, y así se exhibía en la iglesia de Hagia Sofía, ahí en la ciudad de Edesa, hasta el año 944. En el momento del descubrimiento, el papa era San Giovanni, que reinó de 523 al año 526. No sabemos hasta ahorita de alguna mención del Papa San Giovanni con respecto a este descubrimiento del mandilio. Luego, en el año 944, les comentaba, la sábana fue, digamos, rescatada por el ejército del emperador de Constantinopla, de la ciudad de Edesa, y es llevada a Constantinopla, donde es colocada en la iglesia Santa María de Blaquerne. En este momento era el Papa Marino II, y pues no sabemos tampoco que haya dicho algo en particular, aunque la cruzada, la Cuarta Cruzada, sí fue pues muy criticada, porque, perdón, la Cuarta Cruzada fue en el año
1204, me estoy adelantando, perdón. Ese es en el momento en que llega la sábana santa a Constantinopla y es colocada en la iglesia de Santa María de Blaquerne. Después, en el año 1204, ahora sí, viene el saqueo de Constantinopla por la Cuarta Cruzada. En ese entonces el Papa era Inocencio III y les decía, pues esta Cuarta Cruzada no tuvo buenas referencias, ya que supuestamente había sido convocada para ir a rescatar los santos lugares, pero en lugar de eso, como eran principalmente venecianos y franceses quienes formaron esta cruzada, pues les interesaba más el oro y los negocios. Entonces, en vez de irse a Jerusalén, se subieron a Constantinopla y después de pedirle a la ciudad que les diera apoyo, dinero y víveres, en fin, y la ciudad haberse negado, pues la ciudad fue saqueada e incendiada por los miembros de esta Cuarta Cruzada. En aquel entonces el Papa Inocencio III condenó el saqueo de Constantinopla, aunque no sabemos que haya mencionado a la Sábana Santa. Sabemos que estaba ahí porque un caballero de la Cuarta Cruzada, Roberto de Clarí, dice en sus memorias que él visitó la iglesia de Santa María de Blaquerne. Y en esta iglesia, cada viernes se exhibía la tela que había envuelto el cuerpo de Jesús, en donde se podía ver su figura, tanto por el frente como por la espalda, como si estuviera de pie. Esto es, ponían una especie de varilla para colgar la sábana y la colgaban de modo que por un lado se veía el frente y por el otro lado se veía la espalda, y entonces, de acuerdo a esta descripción que nos hace Roberto de Clarí, pues es indudable que la sábana santa se encontraba en Constantinopla en el año de 1204. Como les digo, no sabemos, al menos yo no sé, de alguna mención que haya hecho el Papa sobre la sábana santa. Lo que sabemos es que la tela desaparece en el saqueo de la ciudad. Unos piensan que la esconde el emperador Balduino para evitar que se la robaran o la destruyeran. Otros piensan que la esconden los caballeros templarios. Otros piensan que fue robada. La realidad es que no sabemos cómo es que desaparece la sábana santa de Constantinopla. Luego la sábana aparece en la ciudad de Lirey en el año de 1356. En esa ciudad en ese momento era el Papa Inocencio VI. El Papa Inocencio VI ya tomó parte porque hay una disputa con los canónigos de Lirey que quieren que la sábana santa pues sea obsequiada a la iglesia de Lirey, a los canónigos, pero la familia de Charny, que eran los dueños de la sábana, se oponen a ello. Entonces el obispo de Lirey le escribe al Papa pidiéndole que el Papa prohíba la exposición y la veneración de esta tela, que según decía la familia de Charny, era el original que había cubierto el cuerpo de Cristo en el sepulcro. La familia, sabiendo esto, pues le escribe también al Papa. El Papa le escribe al obispo de Lirey. En fin, ya hay toda una serie de cartas en las cuales el Papa Inocencio VI y el Papa que sigue se involucran en tratar de conocer de dónde proviene esta tela que es exhibida en la ciudad de Lirey. El problema es que en ese momento, en esos años, estaba entrando Francia a la Guerra de los 100 años, y entonces los dueños de la tela, la familia de Charny, pues tiene que estarse moviendo con motivo de la guerra, y pues viaja a varias partes hasta el año de 1456, en que la sábana santa pasa a poder de la Casa de Saboya. En 1453
Margarita de Charny, la última descendiente de esta familia de Charny, viuda y sin hijos y sin forma de sostenerse, pues le cede la sábana santa a los duques de Saboya. Claro, a cambio de una renta vitalicia, una renta para toda la vida, un castillo para vivir y, en fin, una serie de prebendas que le permita a la viuda Margarita pues poder llevar una vida tranquila hasta su muerte. Los duques de Saboya entonces se vuelven los dueños de Saboya y en ese momento era el Papa Nicolás V, cuando la tela pasa a poder de los duques de Saboya y los duques de Saboya la llevan finalmente a la iglesia de Chambéry. Años entre 1464 y 1471. Bueno, entre esos años le toca ahora al Papa Pablo II, que cuando es puesta la sábana santa en la iglesia de Chambéry, Chambéry era la ciudad de los duques de Saboya, el Papa pone la capilla ducal bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. Esto es, sin que la sábana santa pase a poder del papado, del Papa Pablo II, la capilla como tal ahora la administra la Santa Sede y por lo tanto, pues cualquier objeto de culto que se meta o se saque tiene que contar con el permiso del Vaticano. De modo que la sábana santa que es colocada en esta iglesia, pues ahora, además de estar bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede, pues la Santa Sede ya promueve su veneración. El Papa Sixto IV concedió indulgencias a los peregrinos y otorgó privilegios a la capilla de la Sábana Santa. Este Papa reinó de 1471 a 1484. Él, como cardenal, afirmó que en la Sábana Santa se notaba la verdadera sangre y la misma imagen de Jesucristo. Como vemos ya desde entonces, desde el siglo XV, pues los papas la veneraban, le daban privilegios y se expresaban a favor de la sábana santa como un objeto de culto. Bueno, el gran papa Julio II, Julián de la Roble, como le llaman el Papa Guerrero, cierto que muchos lo critican por este papel de guerrero que, pues en principio podemos pensar que no tenían que tomar los papas. Y así Julio II, el 26 de abril de 1506, promulga una bula que establece la fiesta litúrgica de la Sábana Santa. Esta fiesta se celebraba antes, si no recuerdo mal, el tercer tercer viernes de Cuaresma, pero posteriormente fue movida esta fecha y ahora se celebra el día 4 de mayo. El día siguiente a la Santa Cruz. El día 3 se celebra la Santa Cruz y entonces el día 4 se celebra la fiesta de la Sábana Santa. Entonces aquí vemos como el Papa Julio II, que además tuvo gran importancia en decorar la Basílica de San Pedro, en hacer arreglos, en fin, es un papa muy importante en la historia de la Iglesia y aunque a la vista del siglo XXI, pues hay muchas cosas que serían criticables en cuanto a su comportamiento personal, pero desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista teológico, no tuvo ningún error, ni tomó ninguna determinación que fuera contra la fe. Al contrario, fue un gran defensor de la fe. Las formas como la defendía, pues a lo mejor no estamos de acuerdo nosotros, pero en ese entonces recordemos que el Vaticano, pues si no se defendía, era invadido y arrasado por otras fuerzas civiles. De modo que el Papa Julio II, pues lo que hizo fue defender, entre otras cosas, a la Sábana Santa. En su bula dice, nos parece digno, justo y debido el venerar y adorar la síndone
en la cual nuestro Señor Jesucristo fue envuelto en el sepulcro y en la que se ven manifiestamente las huellas de la humanidad de Cristo que la divinidad había unido así, o sea, huellas de la verdadera sangre. Y él instituyó esta fiesta de la Sábana Santa, que se pasó después al 4 de mayo. Pero desde este año de 1506, la Sábana Santa ya tiene misa y oficio propio. Luego el Papa León X, Juan de Medici, que reinó entre 1503 y 1521, él, basado en pruebas históricas, recomienda el culto de la Sábana Santa. Luego, a continuación, viene la fecha del incendio en la iglesia de Chambéry, en el año de 1532, en diciembre. Entonces el Papa Clemente VII, Julio de Medici, que si bien pudo rescatarse la Sábana Santa del incendio con algunos daños, las quemaduras que podemos ver ahora, pero este Papa también recomienda el culto a la Sábana Santa. Sobre todo, pues después de que es rescatada del incendio y se ve que sufrió muy pocos daños. Después tenemos al Papa Gregorio XIII. Él era quien estaba reinando cuando la Sábana Santa llega a Turín. En el año de 1578, los duques de Saboya deciden trasladar la sede de su ducado de Chambéry, que está del lado francés de los Alpes franceses, a Turín, que está del lado italiano de los propios Alpes, ¿verdad? De modo que, viviendo ahora en Turín, los duques de Saboya eventualmente se convierten en reyes de Italia. El Papa Gregorio XIII, que pues es el que está reinando cuando se hace este traslado de la Sábana Santa, y él, entre otras cosas, recomendó la peregrinación que hizo San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo era obispo de Milán, ya era cardenal, y entonces él iba a cumplir una manda yendo a pie a venerar la Sábana Santa hasta Chambéry. Pero como los duques se la trajeron a Turín, ya no tiene que cruzar los Alpes, y entonces en octubre de 1578 llega la Sábana Santa a Turín y llega la peregrinación de San Carlos Borromeo, que lo venían acompañando más de 1000 personas, caminando desde Milán hasta Turín, y fue una gran fiesta popular. Se exhibió la Sábana Santa al pueblo, luego ya se guardó, y este Papa Gregorio XIII, entre otras cosas, estableció el calendario gregoriano. Como ustedes saben, antes estaba el calendario juliano, el calendario establecido por Julio César. Sin embargo, para estas fechas el calendario juliano ya no correspondía a las épocas del año. Después de un estudio científico hecho por los jesuitas a petición del Papa Gregorio XIII, se llegó a la conclusión de que el calendario se había retrasado 10 días. De modo que para corregir esto, en el año de 1582, del 4 de octubre de 1582, se pasó al 15 de octubre. O sea, en vez de que al día siguiente fuera 5, fue 15. Entonces brincaron esos días del calendario y con esos 10 días se ajustó ya el desfase que tiene el calendario con las estaciones del año y se tomaron las providencias para que ya no volviera a ocurrir este desfase. Por eso hay ahora los años bisiestos. Cada vez que hay un año bisiesto y que se añade un día, esto se hace para ir compensando la diferencia de tiempos entre el año real, que es de 365 días y poquito menos de un cuarto de día, 365.24, no me acuerdo qué más números. Entonces, cada 4 años se añade un día para compensar esos cuartos de días que faltan. Pero como al añadir un día cada 4 años se añade un poco de más, entonces cada 40 años que le toca hacer bisiesto,
no es bisiesto. En fin, hay ya toda una liturgia, digamos de así, de qué años son bisiestos y qué años no, para que el calendario no se vuelva a trazar. Bueno, pues el Papa Gregorio XIII también recomendó el culto a la sábana santa, entre otras cosas. Es un papa muy importante, porque era un papa que quería mucho la ciencia y la promovió mucho. Después, el Papa Pío VII, que veneró la sábana santa entre el año de 1800, que fue papa entre 1800 y 1823, nació en 1742, él veneró 2 veces la sábana santa. Una en forma privada rumbo a París, era en esos momentos era un tiempo muy turbulento y tuvo que ir a París. Entonces, de pasada por Turín, porque de Roma se sube a Turín para pasar a Francia, rumbo a París, y entonces el Papa veneró la sábana santa de ida, y el 21 de mayo de 1805, de regreso, solemnemente con motivo de su retorno del cautiverio en Savona. Como les digo, eran tiempos muy revueltos, y también la iglesia pues era muy perseguida muchas veces. A veces era apoyada, a veces era perseguida por los reyes o por los emperadores, pues porque la iglesia siempre mantuvo una postura donde marcaba que lo más importante era lo espiritual o trascendente, y eso no siempre le gustaba a los emperadores o a los reyes. A veces la apoyaban y a veces la perseguían. Después el Papa León XIII, uno de los grandes papas de la historia, creo que es el papa que más ha durado, muy cerca de lo que duró el Papa Juan Pablo II. Al Papa León XIII le tocaron varias cosas, entre otras cosas la foto de Secondo Pía. Es lo que causó pues mucha sorpresa por muchos lados, como les comentaba, y mucha gente empezó a estudiar la sábana santa, y desde luego el Papa se creyó en la necesidad de manifestarse, y era un Papa muy activo. Hay una encíclica suya, la Rerum Novarum, que es una encíclica muy importante sobre la cuestión social. Entonces, Rerum Novarum es el reino nuevo, y en él habla de cómo los católicos deberíamos de participar en la vida, sobre todo social y económica, de nuestras comunidades, siguiendo siempre las normas del Evangelio, no las normas de la ganancia o las normas del dominio. Esto ha hecho que también muchos regímenes capitalistas persigan a la iglesia, porque la iglesia insiste en que lo más importante que hacer dinero es hacer justicia, y a los trabajadores se les debe tratar con justicia, pagarles un sueldo justo, no cargarles demasiado, no cargarles la mano, un horario de trabajo también humano, en fin, muchas cosas que el Papa León XIII puso en su encíclica Rerum Novarum, y que ahora muchos gobiernos las ponen como si fuera el gran descubrimiento, cuando todo esto viene ya desde antes. Muchas cosas de las que ha hecho el gobierno de México ahorita, pues de algún modo son copiadas de esta encíclica, pero copiadas, mal copiadas, porque la intención con la que se hacen esas modificaciones no siempre es la correcta. Pero bueno, este Papa, después de conocer y de estudiar las primeras fotografías, nos dijo, al ver la primera fotografía de la sábana santa, dijo, hablando del hecho de tomar la fotografía: este acontecimiento providencial es un medio apropiado al tiempo actual, o sea, a la ciencia del momento, para promover en Italia y en todas partes un despertar del sentimiento religioso. Y es muy cierto. ¿Cuánta gente al encontrarse con la sábana santa cambia su actitud religiosa? De fría se vuelve tibia, de tibia se vuelve caliente, de indiferente se vuelve interesante. Yo no conozco una gente
que se haya alejado de la fe cuando conoció la sábana santa. Que hay muchos testimonios de gente que se ha convertido o que se ha vuelto más piadosa, más religiosa al conocer y estudiar la sábana santa. De modo que es una gran verdad la que dijo el Papa León XIII. Luego viene el Papa San Pío X, José Sarto, que comúnmente se le llama como el Papa Santo. No es el único Papa Santo, hay muchos, ¿verdad? Pero el Papa Pío X recomienda ampliamente el culto a la sábana santa. A él le tocaron, bueno, hasta que los momentos en que empieza la Primera Guerra Mundial, la sábana siempre había estado en cierto peligro en Turín, porque cada vez que había una revuelta y se atacaba a los reyes de Italia, pues la sábana corría cierto peligro, porque estaba colocada en la iglesia en la catedral de Turín, en la catedral de San Juan Bautista, que está pegada al Palacio Real, están espalda con espalda. De modo que un ataque al Palacio Real seguramente también era atacada la catedral. De modo que la sábana santa pues estuvo en riesgo muchas veces. El Papa San Pío X estudió la sábana santa, y luego viene el Papa Pío XI, que también es Achilles Ratti, que también estudió primero como sacerdote, como obispo, y luego como papa. En 1936, ya como papa, ante jóvenes italianos, después de hablar sobre la Virgen y refiriéndose a la sábana santa, dijo: se puede afirmar que son las imágenes más sugestivas, bellas y preciosas que se puedan concebir. Objeto aún misterioso que seguramente no está hecho por mano de hombre. Estudio de las fotografías hechas a la sábana santa hasta 1931. En 1931 hubo una ostensión que a él le tocó aprobar, luego otra en 1933, la de 1931 se hizo pues con una intención particular, y la de 1933 para recordar los 1900 años de la muerte de Cristo, y en 1931 se tomaron las mejores fotografías en blanco y negro que se le han tomado a la sábana santa por este fotógrafo Giuseppe Endre. Y el Papa estudió la sábana santa durante 5 años. Fíjense la importancia que dio. Luego viene el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, a quien muchos han atacado, incluso lo han llamado calumniosamente como el Papa de Hitler. ¿Por qué? Porque no rompió las relaciones con el régimen de Hitler. Pues ¿saben por qué no las rompió? Porque así podía tener una anunciatura en Berlín y a través de esa anunciatura lograr rescatar, salvar a muchos judíos y a muchos perseguidos por el régimen nazi. Gracias a la presencia de la Iglesia en Alemania durante el tiempo del Tercer Reich, ese tiempo tan criminal desde muchos aspectos, fue gracias a que la Iglesia no rompió con el régimen, que pudo conservar un pie en Alemania y que se pudieron rescatar y salvar a miles de perseguidos por el régimen nazi. Esto quienes calumniosamente, mentirosamente, con odio, quieren acusar al Papa Pío XII y que era un papa amigo de los nazis, que defendía la doctrina nazi. No hay nada más falso. Cuando el partido nazi tomó el poder en Alemania, el Papa hizo una encíclica y mandó que se leyera en todas las iglesias de Alemania, condenando el nacionalsocialismo. Así que está muy claro que eso es una calumnia. Bueno, el Papa Pío XII, pues le tocó participar en varias cuestiones relacionadas con la sábana santa. Siendo secretario de Estado, escribió al ingeniero francés Monseñor Gerard Cordonnier con respecto a un estudio que él hizo. Le dijo: sus palabras contribuyen a hacer venerar con una piedad cada día más profunda esta insigne reliquia de la pasión.
En 1950, en el Congreso Internacional sobre la Sábana Santa, dijo al Congreso: es un extraordinario vestigio de la pasión del Divino Redentor, y recomendó procurar una veneración universal de esta importante reliquia. Ante los asistentes al 14º Congreso Eucarístico Nacional Italiano, que se llevó a cabo en Turín el 13 de septiembre, escribió al arzobispo de aquella agraciada sede: Turín, la ciudad del Santísimo Sacramento, guarda como un precioso tesoro el santo sudario que por nuestra emoción y nuestro consuelo nos muestra la imagen del cuerpo inanimado y del rostro divino anonadado de Jesús. Son extractos, Hay mucho más material de los papas, son solo pequeñas perlas para que sepamos un poco de lo que dijeron cada uno de estos papas. San Juan XXIII, Angelo Roncalli, también, a pesar de que no estuvo muchos años en el pontificado, el 19 de febrero de 1959 recibió un grupo internacional de amantes de la síndone, y al terminar la alocución dijo: ahí hay ahí el dedo de Dios. Luego San Pablo VI, Bautista Montini, que ya seguramente ya les tocó a muchos de ustedes, al menos una parte de su reinado. Él en 1931, cuando se exhibió la Sábana Santa, veneró la Sábana Santa. Y luego escribió: nos, hablando con ese que se llama el presente majestático, pues en vez de decir yo, dice nosotros, personalmente, no hemos olvidado la viva impresión sentida en 1931. El rostro de Cristo que está allí impreso nos pareció auténtico, profundo, humano y divino. Nos lo hemos admirado y venerado como a ninguna otra imagen. No podemos menos que desear que ella, o sea, la Sábana Santa, pueda conducir a quienes la examinen no solo a mirar con atención los rasgos exteriores y mortales de la maravillosa figura del Salvador, sino a penetrar más profundamente en su culto y fascinante misterio. Nos pensamos en el ardiente deseo de ver a Jesús y percibimos en nuestro corazón el eco evangélico de su voz, invitándonos a buscarle allí donde está todavía oculto y se deja descubrir para amarle y servirle más allá de las miradas humanas. Vemos con qué belleza escribió el Papa Pablo VI. San Juan Pablo II, pues en su largo periodo le tocaron muchas cosas que ver con la Sábana Santa. Aquí vemos esta foto de 1998, cuando fue a venerar, dio a conocer un documento que se llama la Sábana Santa, Espejo del Evangelio, que se los recomiendo mucho. No tienen más que entrar a internet y le ponen la Sábana Santa, Espejo del Evangelio, inmediatamente aparece, lo bajan, son 6 páginas de un documento muy profundo sobre la Sábana Santa, escrito por el Papa, que aquí lo está leyendo, frente a la Sábana Santa. Esto es en 1998, cuando se estaba ostentando la Sábana Santa para conmemorar los 100 años de la primera fotografía que se le tomó. En 1978, en septiembre, después de elegir al Papa Juan Pablo I, pasa por Turín a venerar la Sábana Santa y participa en la misa en la Catedral de San Juan Bautista. Cabe mencionar, en esta misa también le tocó estar al doctor Enrique Rivero Borrell Vázquez, el primer presidente del Centro Mexicano de Sindonología, que fue a venerar la Sábana Santa. Se estaba exhibiendo, creo que fue el 5 de octubre, y a continuación le prestaron 5 días completos la Sábana Santa a los científicos del proyecto SRAW, Doctoral Research Project, Calestur, para que le investigaran el estudio más serio y profundo que se le ha hecho a la Sábana Santa. Bueno, pues después de venerar la Sábana Santa, el doctor Rivero Borrell estuvo en
en esta misa que se celebró ahí mismo, y al empezar la misa pues se dio a conocer que iban a concelebrar muchos obispos que venían precisamente del cónclave que había electo Juan Pablo I, y que entre estos obispos estaba el cardenal de Polonia, el cardenal Karol Wojtyła, estaba celebrando esa misa que le tocó al doctor Rivera Borrell. Bueno, después de eso, pues el Papa tuvo que regresar poco más de un mes después a un nuevo conclave, porque ya ven que el Papa Juan Pablo I pues duró apenas 31 días como Papa, y vino al conclave que lo nombró ahora él Papa, Juan Pablo II. En 1980 hizo una visita privada a la Sábana Santa, hay algunas fotos. En 1983, que la Sábana Santa pasa a poder de la Iglesia, el último rey, Humberto II, en el exilio, en su testamento le cede la Sábana Santa al Papa, con la única condición que no la saque de Turín. El Papa Juan Pablo II obviamente acepta la condición, y entonces la Sábana Santa pasa a poder de la Iglesia. En 1986 otorga la medalla Pro Ecclesiam Pontificem al doctor Enrique Rivera Borrell, el presidente del centro, por sus más de 1000 conferencias sobre la Sábana Santa. En 1988 autoriza la prueba del carbono 14, que tanto relajo hubo, y hemos explicado en qué falló esta prueba del carbono 14. En 1998 venera la Sábana Santa por 2 horas y da a conocer el documento de la Sábana Santa Espejo del Evangelio. En el año 2000 aprueba la obtención de la Sábana Santa. En el año 2002 se hace un mantenimiento a fondo de la sábana, se le estira porque tenía muchas arrugas, porque se había conservado mucho tiempo doblada, luego enrollada sobre un rollo de madera, y actualmente se guarda totalmente estirada. Pero en 2002 se extiende, se le quitan los parches que tenía para tapar los agujeros que se le hicieron durante el incendio de 1532, se le da una limpieza, digamos, y todo lo que se recoge está guardado, no se tiró. Hay muchas capsulitas pequeñas con el polvo y el polvo y todos los materiales que se recogieron en el año 2002, ¿verdad? Y pues estas son algunas de las cosas en las que participó el Papa Juan Pablo II. Aquí lo vemos frente a la Catedral de Turín, en un tiempo que está lloviendo. Aquí está la delegación mexicana. Entonces son mexicanos que estamos ahí en Turín. Aquí, por aquí está Marisa, aunque casi no se nota, porque la tapan la gente que es acá. Esta es Marisa, la que está aquí es Marisa. Aquí estoy yo, aunque no lo parezca. Pues es mi greña así como levantada. Le estoy dando, bueno, le había dado al Papa una medalla. Este es Irma Urquijo, una querida amiga sindonóloga de Nuevo León, de Monterrey, y otras personas, todas que están aquí son gente del Centro Mexicano de Sindonología que nos acompañaron en esa peregrinación. También nos dio la gran sorpresa al día siguiente. Yo me quedé por trabajo en Roma, y al día siguiente compré el Observatorio Romano, y con gran sorpresa nuestra vemos que en la sección de peregrinos sacan una foto del grupo mexicano. Aquí estamos viendo la manta que llevábamos, México siempre fiel. Aquí estoy yo, aquí está Marisa. Estos son personas de otra peregrinación, porque ponían unos cuantos al frente para que cupieran mucho. Pero pues nos gustó mucho que nuestra peregrinación haya llegado a las páginas del Observatorio Romano. Aquí hay unas imágenes del Papa Juan Pablo II y su amor por la Eucaristía. Aquí tenemos ya una imagen más completa. Está la manta que les dije hace un momento. Estoy yo entregándole al Papa una de las medallas que había hecho el doctor Rivera Borrell, que por un lado tenía, perdón,
El padre Garnica y Tete. que por un lado tenía la imagen del rostro de la sábana santa y por atrás tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí está el padre Garnica, conocido de varios miembros de la sábana santa. Tete, nuestra amiga. Irma Urquijo de Monterrey. Aquí es en 2000 que tuvo la oportunidad de ir Marisa a la Ostensión. Yo no pude ir por indicaciones médicas, pero Marisa y el padre Garnica, cuando obtuvimos el permiso de pasar a saludar al Papa, ya no iba a ir a saludar a los peregrinos, y le están entregando un regalo que es una réplica de la sábana santa que preparaba sobre madera, que preparaba un gran amigo nuestro de la sábana santa, ahí de Cuernavaca, en fin, a ver, Toño Serna, y se la está entregando Marisa al Papa. Bueno, la Sindone nos dijo, dice el Papa, es un testimonio que habla en su silencio de una manera maravillosa. O el documento que decía la sábana santa es espejo del Evangelio, y los puntos que trata este documento es un reto a la inteligencia, es espejo del Evangelio, es imagen del sufrimiento humano, es imagen del pecado del hombre y del amor de Dios, es imagen de impotencia, es imagen del silencio. Luego viene el querido, también muy querido Papa Benedicto XVI, que hace unos días acaba de presentarse ante el Señor para verlo ya en vivo y a todo color, después de conocerlo en la sábana santa. Benedicto XVI aprobó la ostensión que se hizo en el año de 2010, y dio a conocer un documento en el cual sobre todo hablaba del sábado santo. Aquel que es la belleza misma se ha dejado desfigurar el rostro. Síguele. Esculpir encima y coronarla de espinas. La sábana santa de Turín permite imaginar todo esto de manera conmovedora. Precisamente en este rostro desfigurado aparece la auténtica y suprema belleza, la belleza del amor que llega hasta el extremo y que por ello se revela más fuerte que la mentira y la violencia. Esa fue parte, y él nos habla mucho del sábado santo, un tiempo de espera que la iglesia está rezando, se siente perdida, Cristo ha muerto, y pocos esperaban realmente la resurrección. Y luego tenemos ya al Papa Francisco, que primero permitió una extensión televisiva de la sábana santa en 2000. Bueno, primero fue en 2013, poco después de que había sido nombrado Papa, porque había una reunión religiosa muy importante, se permitió que hubiera esta extensión televisiva. Luego en el año 2015 aprobó una extensión de la sábana santa. Aquí lo vemos al Papa tocando el marco donde está exhibida la sábana santa, y nos dice: la sábana santa atrae hacia el rostro y el cuerpo martirizado de Jesús y, a la vez, nos empuja hacia el rostro de cada persona que sufre y que es injustamente perseguida. Como les decía, estos son nada más algunos extractos de los documentos, de los mensajes que han dado. Vamos a ir terminando. La iglesia no nos impone creer en la autenticidad de la sábana santa. Es más, para la iglesia no le importa definir si es auténtica o no. Eso lo deja a la ciencia y a los creyentes. Pero el creer o no que la sábana santa es la auténtica síndone que envolvió el cuerpo de Cristo es secundario, porque lo que para la iglesia importa es que a través de esta tela nos acerquemos a Jesús. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús por la fe teologal, regalo divino basado en el testimonio de los testigos que lo vieron resucitado. O sea, para nosotros, el creer que Cristo resucitó no proviene de la sábana santa o de alguna ayuda material, de algún fenómeno, de algún dato histórico, de algún documento. Proviene de esa fe teologal que Dios nos regala
que nosotros aceptamos o rechazamos y que por medio de esta fe creemos en el testimonio de quienes vieron a Cristo resucitado, de Tomás el escéptico que metió su dedo en las heridas de Cristo, de Pedro y todos que lo vieron cuando en la playa comieron pescado con él, que se les apareció en el cenáculo, estando las puertas cerradas, que lo vieron subir al cielo por su propio poder. Por eso creemos nosotros en la resurrección de Cristo, por el testimonio de estos discípulos que después mueren en el martirio, afirmando la resurrección de Cristo. De modo que para la Iglesia, lo importante es que la veneración de esta reliquia nos conduzca hacia Cristo, camino, verdad y vida. Ya el tema específico de la autenticidad se lo deja la ciencia, a nosotros nos deja en libertad de creer o no en ella, pero podemos ver que la posición de la Iglesia ha sido siempre, absolutamente, todos los papas que han tenido relación con la sábana santa han venerado y promovido la veneración a esta única, singular y maravillosa reliquia. No hay un solo papa que haya expresado siquiera una crítica, una resistencia. No, en general ellos son los primeros en venerarla y además pues son los que nos ponen el ejemplo. De modo que si ven, aunque la Iglesia no se ha pronunciado abiertamente, en forma definitiva, sobre si es o no es la auténtica de la comunidad del cuerpo de Cristo, nos lo hace ver que los papas, cada uno por su propio deseo, la han venerado y promovido la veneración de la sábana santa. La sábana santa no es dogma de fe, es un regalo de Cristo, manifestación del inmenso amor que nos tiene. Porque Cristo pudo haber resucitado sin dejarnos ninguna imagen. Así como hay leyes naturales que nos dicen que siempre que soltamos un objeto, el objeto caía al piso, no hay una ley sobrenatural que diga que cada vez que un cuerpo resucita, tenga que dejar una imagen como la que vemos en la sábana santa. Eso no es una ley, llamémosle sobrenatural. La imagen es por voluntad de Dios. Es un regalo de Dios y es una manifestación del inmenso amor que nos tiene. Como todo regalo, se puede aceptar o se puede rechazar. Hay gente que dice, no, yo no necesito imágenes para creer. La Virgen de Guadalupe, no, yo con Jesucristo no tengo necesidad de intermediarios. ¿Para qué quiero a la madre si puede hablar directamente con el Hijo? Estamos ante la experiencia del escéptico Tomás. Él no creyó en Cristo hasta que no metió sus dedos en las heridas de la crucifixión. Nosotros, a través de la ciencia, hemos metido nuestros instrumentos científicos en la sábana santa y hemos corroborado todo lo que cuentan los evangelios sobre la pasión y muerte de Cristo, y tenemos los signos de la pasión. El resumen más compacto de la actitud de los papas y de la Iglesia ante la sábana santa se refleja en esta frase de San Juan Pablo II en su mensaje La sábana santa, espejo del Evangelio. Nos dice el Papa: que el Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón, en el de Él, suscite en cada uno el deseo y la generosidad necesarias para acoger el mensaje de la sábana santa y hacer de él, el mensaje, el criterio inspirador de nuestra existencia. Fíjense qué importancia le da el Papa a la sábana santa. Nos pide que hagamos del mensaje de la sábana santa el criterio inspirador de nuestra existencia. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues yo creo que para cada quien tiene un mensaje. Yo les comparto el mío, que si les sirve, qué bueno. Si no, cada uno tendrá su propio mensaje, el mensaje que les da la sábana. Para mí este mensaje es lo que el mismo Cristo nos dijo.
nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Cristo dio la vida por nosotros, sus amigos, como Él nos llama. Es más, nos dice, ya no son amigos, ya son hermanos, porque ya a través de la salvación y del bautizo se han hecho hermanos míos. Así pues, la sábana santa nos permite, a través del contacto y de la veneración de Cristo, y a través de todos estos mensajes y de estos papas que han ido a venerarla con tanta devoción, tanto cariño, que ojalá que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, nos acerquemos y a través de ella, con el auxilio de ella, podamos decirle a Cristo, como le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. La verdad, muy enriquecedora. Nos diste a conocer muchísimos datos que no sabíamos, que no conocíamos, tanto de los papas. Estamos en una sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes, soy el doctor Donald Ferreira Serrat. Doctor, qué gusto oírlo. ¿Cómo está? Un gran placer y muy contento por esa conferencia tan hermosa que nos anima a creer firmemente en la resurrección de nuestro Salvador. Felicidades, espero que esté bien de salud con su señora esposa. Una pregunta simple. El problema que tenemos sobre el carbono 14 aparentemente fue una serie de contaminaciones en el corte de las muestras, según tengo entendido, por la contaminación que se acumuló de bacterias, hongos, polen, polvo y una serie de elementos de interferencia que posteriormente el mismo creador de la metodología aclaró que esa era una causa de que nos estuviera, creo yo, dando notas de valor del siglo II al siglo XII, por ahí. El análisis del carbono 14 tuvieron ciertos grados de error. Sí, así es. De hecho, la versión más aceptada ahorita y ratificada por Roy Rogers, uno de los que estudió la sábana santa en 1978, es que en las muestras que tomaron para los laboratorios había contaminación de una tela reciente, que en alguna parte de la Edad Media se había cortado un pedacito de esa esquina y se le había surcido una tela nueva de la época de la Edad Media con un método que implicaba incluso unir hilo por hilo, una forma muy laboriosa, pero para que no se notara el remiendo, digámoslo así, de modo que las muestras contenían parte de tejido del siglo I y parte de tejido del siglo XIV o XV, no sabemos exactamente cuándo fue, y por eso dio esas fechas entre el año de 1260 y el año de 1390. Desde luego la contaminación por hongos y otras materias también influye, pero influye poco porque la cantidad del contenido que hay es pequeño. Pero esta combinación de tela nueva y tela antigua, pues da lo que se llama un promedio pesado, que dio estas fechas de entre 1260 y 1390. El propio Ray Rogers, que tomó muestras, hizo análisis químicos en distintas partes de la sábana santa en 1978, nos dice en un artículo publicado en 2005 que la esquina de donde se tomaron las muestras reaccionaba químicamente distinta que el resto de la sábana santa, indicando que en esa parte había, además de la tela de la sábana santa, había tela de otro periodo. De modo que sí está ya confirmado pues que falló este experimento, no tanto porque estuviera en sí mal hecho el experimento, aunque hay quien duda también esto, pero más que nada falló porque no se dató propiamente la sábana santa, sino una mezcla de tela de la sábana santa con tela más reciente. Muchas gracias, doctor. Y que Dios le dé la otra pregunta, muy Sí, simple. adelante. El proceso del estudio de la NAFA, o ese organismo que usted mencionó, que ahorita
se me olvida. El Eh, Sturm, sí. Sí, y el fenómeno de la presencia dimensional de la fotografía, de reverbera la fotografía hacia el exterior. Bueno, Sí, sí, sí. eso también tiene un punto de explicación o sigue siendo un problema de interpretación. Bueno, sigue siendo el problema de qué mecanismo físico fue el que produjo la imagen. Se Sí. habla de una radiación, que es una radiación explicaría todas las características de la imagen, pero nadie conoce un fenómeno natural que diga cómo un cadáver, porque está claro que el cuerpo estaba muerto, la sangre que brotó del costado era sangre de muerto, cómo un cadáver puede emitir una radiación capaz de grabar una imagen. De modo que este tema sigue abierto para la ciencia. Ya está perfectamente descrita la imagen, pero no se conoce, no se tiene explicación natural para cómo se grabó esa imagen, que se grabó en negativo, que así sería como se grabaría por una radiación, ¿verdad? Pero no hay ahorita una explicación de qué mecanismo natural fue el que grabó la imagen. Muchas gracias por sus respuestas. Le agradezco mucho y espero que siga bien con su señora esposa. Felicidades, muy hermosa su conferencia. Gracias, doctor, y me dio un gran gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente, lo esperamos por aquí en el Colegio de Posgraduados con Ciencia, Arte y Fe. Gracias. Que esté bien. Yo quiero decir algo. A ver, Marisa quiere hablar. Bueno, los papas se han pronunciado, los que no han escrito sobre esto no quiere decir que estén en contra, simplemente es que no tuvieron tiempo de hacerlo o no les dio tanta importancia, pero nadie se ha pronunciado en contra. Lo que quería comentar también a mí me tocó desde el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, que era un gran estratega, era de veras impresionante como los papas, pero que hablaba una cantidad de idiomas de veras impactante, pero Pío XII vació las arcas del Vaticano, las vació para poder darles a los judíos pasaportes para otras ciudades, para que se pudieran salir de Alemania y no los llevaran a los campos de concentración. Sin embargo, no se lo reconocen porque casi es el único papa que falta de que sea santo, porque ya casi los demás, unos como Juan Pablo I es beato o algo así, los demás ya casi todos son santos, porque de veras unos papas como siempre, que Dios suscita a la persona más indicada, aunque a uno no lo crea así, para el momento en que la iglesia está en crisis o con cualquier problema o simplemente para seguir adelante con el reino de Dios. Entonces a mí de veras ahora que se falleció Juan Benedicto XVI, que para mí era un paladín de la fe desde que estaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe, es impactante. Yo con él me sentía tan segura porque cualquier cosa que se dijera en contra de la ortodoxia, de la iglesia, él siempre tenía la palabra precisa, el libro a tiempo para contrarrestar todos los errores, así como en su tiempo Dios suscitó gentes brillantes, San Agustín, Santo Tomás, y para rebatir todas las herejías que surgieron, ¿no? Como Arriano y todos esos que negaban la divinidad de Cristo, siempre ha suscitado gente que ayude a la iglesia, porque siempre va a estar con nosotros, como lo dijo, hasta el fin de los tiempos, y el infierno no va a poder contra la iglesia. Pero ahora yo cuando se murió Benedicto, ¿no? Joseph Ratzinger, me sentía casi huérfana porque decía, ay Dios mío, ahora estamos como desamparados para la situación de la ortodoxia y de la defensa de la fe. Pero estoy segura que así como él dejó un legado maravilloso de años y de cantidad de escritos,
va a suscitar también a otra persona que siempre va a estar en la defensa de la fe, y ahora desde allá, desde el cielo, puede hacer más por nosotros benedictos que todo lo que además hizo aquí en la tierra. Entonces todos los papas, de veras, con sus defectos, con sus problemas, han hecho maravillas por el reino de Dios a través de la iglesia. Entonces pidamos mucho, porque muchas veces son incomprendidos, son muy atacados, sufren mucho. Por ejemplo, Pablo VI le dijeron que era en Hamlet del Vaticano porque sufrió cantidad, le tocó toda la cosa de la natalidad, que estaban a favor del aborto y todos los métodos que no eran aceptados por la iglesia, y sin embargo siempre han estado de pie, y como dijo por último Juan Pablo II, si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco me voy a bajar, porque muchos les piden que renuncien, y sin embargo ellos, no solo por lo que ellos se comprometieron a hacer, están siempre con la gracia de Dios, porque si no, no podrían, y con la ayuda de María al pie del cañón. Pidamos mucho por la iglesia, más en estos tiempos que más se necesita. Pidamos por los papas, los sacerdotes, las vocaciones, porque así como dicen, todos los pueblos tienen los gobiernos que se merecen porque no trabajan por mejorar la situación o votan por gente que no conviene. Pues así también el pueblo de Dios necesita misioneros, necesita obreros, empezando por nosotros mismos, que muchas veces no hacemos lo que nos toca. Pidamos por las vocaciones, por los sacerdotes, por su santificación, por los seminaristas, porque pedimos poco. Crean que verdad pedimos poco, y necesitamos pedir mucho, y más en estos tiempos. Desde luego también por los gobernantes y todo, pero nuestra iglesia tiene que salir adelante. Gracias. Así es, Marita. Yo quisiera mencionar, en realidad yo estoy plagiando parte de esta conferencia, porque quien debería dar es Marisa. Marisa fue la que empezó con el estudio de los papas y la sábana santa. Ella pues la llevó, yo nada más añadí a los últimos papas, y nada más que ya no se anima a veces a dar su conferencia, pero realmente ella es la idea detrás de la conferencia. Escribió un artículo hace muchos años que se lo alabaron en Turín, precisamente sobre los papas y la sábana santa. No, que les pido que demos un aplauso a Marisa, que también ha hecho mucho por eso. Gracias. Gracias, amado pueblo. Bueno, aunque sí es un poquito fuera del tema de la sábana santa, pero sí se relaciona con los papas, ya que estuvieron hablando mucho de los papas recientes, ¿verdad? Uno de ellos que no se mencionó es Benedicto XV. Le tocó terrible época, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial, en la cual él trató, lo poco que sé, ¿verdad?, es muy poco lo que sé, pero él trató de frenar el conflicto, mandó pues a varios de sus asesores tratando de negociar, y ya que el conflicto estalló, también pues procuró buscar toda la ayuda posible en relación a los heridos, a ambos bandos, ¿verdad? Incluso hay un monumento a él, a Benedicto XV, en Estambul, Turquía. Interesante porque, pues, siendo un país predominantemente musulmán, ahí se le rindió un homenaje. Benedicto XV. Y por cierto, el Papa Benedicto XVI, recuerdo que él comentó, o alguien dijo que él escogió su nombre como una forma de reconocer a Benedicto XV. Nada más, ese es mi comentario. Muchas gracias, Rodolfo. Y por cierto, ampliando un poco lo que dijiste, también parece ser que gracias a que la sábana santa estaba en Edesa durante la época iconoclasta, puede ser que se haya salvado de la destrucción, porque si hubiera estado en territorio cristiano, los iconoclastas probablemente lo hubieran querido
destruir, pero como estaba en territorio turco, pues no tenían acceso a ella y que gracias a eso se salvó la Sábana Santa durante ese periodo. Adolfo, tenemos una pregunta aquí de Maite Lot. ¿Sí? ¿Y los objetos personales de personas que murieron y llegaron a ser reconocidos como beatos o santos son objeto de culto? Sí, de culto de Dulía, como decíamos, son reliquias y como reliquias se les puede rendir un culto. En general será privado e interno, pero puede ser una vez que es declarado santo, ya es un culto universal. Pero sí, los objetos de hecho se veneran, pues, por ejemplo, del Padre Pío, los libros de la Biblia que tenía, su rosario, su hábito, y son reliquias de segundo grado porque eran propiedad del santo, y objetos que se tocan con esas son reliquias de tercer grado, pero sí se les rinde culto. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si quieras decir algo, Héctor. Nada más que aquí a través del chat de Facebook nos pregunta Bill Brom. Dice, ¿esta y otras conferencias se podrían imprimir para estudiarlas? Yo diría que, bueno, pues obviamente se pueden ver en nuestro canal de YouTube. Si buscan CMS Sábana Santa, lo encuentran de inmediato. Y si quieren ponerse en contacto con cada uno de los conferencistas de las conferencias que ahí encuentran, a través del correo electrónico síndrome.mx@gmail.com, para que los pongamos en contacto con cada conferencista, como en este caso el profe Adolfo, y ya en lo personal ya se puede disponer o no del material que cada uno aporta. Mientras tanto, pues nos ayudan mucho a promoverlas así como están, ya con edición y todo en el canal de YouTube, o para entrada aquí cada cita mensual a través de la conferencia en vivo el primer sábado de cada mes. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a cortar la transmisión de Facebook.